El siguiente panel nos acompañan para hablar un poquito sobre educación y el nuevo mundo y la inserción laboral y demás. Pedro Figueroa, Franco Videla y Verónica Caputi. Por favor, acérquense. Va a moderar el panel Silvia Navitarte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días en realidad. Gracias Vero, gracias Franco, gracias Pedro por estar hoy. Bueno, no los presentaron, pero ahora los voy a dejar que se presente cada uno. Pedro, por favor, arranca contándonos un poquito qué es lo que haces y en particular algo que a mí me interesó mucho, que es tu último libro, que es donde ahí quiero arrancar en esta conversación. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Figueroa, vengo de Córdoba, no sé si se nota. Licenciado en Comunicación, directivo, investigador y docente universitario, especializado en el uso de la IA en educación, capacitador, formador y constructor de redes también desde este lugar y también aportando desde la escritura y desde la investigación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero agradecer a la organización por la invitación. Mi nombre es Franco Videla. Yo trabajo en la organización ProMujer como Product Manager en el área de educación. Y me gusta mucho hablar de tecnología, de educación, de inteligencia artificial. Lo hago en general en redes a través de LinkedIn. Y estoy acá para seguir despuntando ese vicio y poder compartir con ustedes también esta pasión que tengo por el cruce entre la educación y la tecnología. Bueno, buenos días. Gracias por interesarse en un panel sobre educación. Mi nombre es Verónica Caputi, trabajo en gestión educativa, es mi fuerte, me encanta pensar en cómo actualizar, mover, innovar dentro de las instituciones educativas. En los últimos años, con la ayuda de la inteligencia artificial, soy capacitadora, dirijo una escuela y estoy siempre curioseando por todo lo que pueda romper, mover y modificar el ecosistema educativo que tenemos actualmente para hacerlo más permeable. Bueno, lo que yo le pedí a Pedro que contara es que él tiene un libro que sacó últimamente donde piensa todos los cambios que se producen a través de la irrupción de la inteligencia artificial. Ese libro se llama Nos cambiaron las preguntas. Pedro, ¿nos cambiaron las preguntas? Sí, claramente. Primero agradecer la invitación, celebrar que en este entorno y contexto haya un panel de educación, porque estuvo sobrevolando en muchas de las charlas y en los momentos, y es interesante también el cruce de estos ámbitos. Y claramente en educación considero hoy el mayor desafío cuando hablamos de inteligencia artificial o de cualquier otra tecnología disruptiva que venga es saber que estamos fuertemente interpelados desde la estructura, desde la base. El libro Nos cambiaron las preguntas surge de una frase más completa que se le atribuye a Mario Benedetti que dice: cuando teníamos todas las certezas, nos cambiaron las preguntas. Y esa me parece que es la evidencia para la educación. Cuando creemos que estamos asentados, bueno, por fin ya pasó la pandemia y ahora seguimos haciendo lo que veníamos haciendo, aparece la IA, o aparece la IA para la educación en realidad, y viene con un mensaje muy disruptivo, pero a la vez transformador, pero no porque la IA es transformadora, sino porque interpela las raíces de lo que hasta ahora era la educación, no porque era malo, pero sí queda totalmente desactualizado. Hay un libro de Cristóbal Cobo que se llama La innovación pendiente y dice que la educación tiene todavía la innovación como una materia pendiente, pero ese libro es del 2016. Y si nos retrotraemos también podemos seguir rastreando
y siempre la educación ha tenido una misma respuesta a la tecnología, que fue tarde, descontextualizada y solo centrada en la herramienta. Vayamos al ejemplo de las netbooks en las escuelas, por ejemplo. Y todavía seguimos discutiendo si los teléfonos celulares sí o no en los ámbitos educativos. Y le seguimos echando desde la educación la culpa a la tecnología de todo lo que desde la educación no podemos, queremos ni sabemos transformar. Entonces, el encuentro entre tecnología e inteligencia artificial particularmente con la educación tiene que ser mucho más cercano, mucho más preciso, pero nos tiene que interpelar a que finalmente nos cambiemos las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, no preguntarnos cómo controlar cuando usan la IA o no nuestros estudiantes, sino cómo hacer para que sean productores de conocimiento y de contenido desde una tecnología tan disruptiva como la inteligencia artificial. Y ese cambio requiere transformaciones estructurales sin duda, y desde ahí me parece que hay una base muy interesante y en diálogo, inédito sería, en diálogo constante con el sector tecnológico y productivo. No tenemos que tener el prurito de que son sectores totalmente aislados, sino desde ahí empezar a repensarnos como educación. Gracias, Pedro. Franco, ¿cómo empezamos a integrar la IA en la educación? Bueno, buenísimo. Gracias, Silvia. Ahí me voy a tomar el atrevimiento de dividir un poco la pregunta y empezar pensando, por un lado, cómo podemos integrar y abordar la IA en el ámbito educativo, y por el otro, desde qué lugar nos puede potenciar también, ¿no? Cuando hablo de cómo podemos abordarla, a mí siempre me llamó la atención un dato que vi hace poco que tiene que ver con que el 40% de los puestos de trabajo que va a haber de acá a 5 años que se están creando, todavía no sabemos bien de qué se tratan, ¿sí? Y para colmo, tampoco conocemos seguramente muchas de las tecnologías que van a estar involucradas en esos trabajos. Entonces ahí, yo hace muchos años escuchaba un programa de radio en la Rock and Pop que terminaba con una frase que decía: entender es mucho más importante que saber. Programa de Juan Pablo Arqui. Y esa frase creo que hace mucho sentido en cuanto a lo que nos toca hoy para preparar a estas generaciones que van a estar enfrentando estos trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que cargan con tener que enfrentar posiciones de trabajo que todavía no existen, con tecnologías que no conocen, van a ser quienes las estén creando. Entonces tenemos que trabajar ese entender, ¿sí? Y desarrollar capacidades para que pueda suceder eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de entender? Bueno, entender cómo se usa, no solamente usarla, entender cómo se usa y entender cómo funciona también. Y ahí creo que hay algunas capacidades que necesitamos desarrollar en pos de lograr ese entendimiento, de llegar a esos lugares. Está el pensamiento computacional, el pensamiento algorítmico, el pensamiento sistémico, el pensamiento de diseño. Son todas formas de resolver problemas, ¿sí? Donde nosotros, a partir de diferentes lógicas, le estamos dando herramientas para que puedan resolver distintos tipos de problemas, desde el encontrar patrones comunes hasta el desglose de un problema grande y desarmarlo en pequeños problemas para llegar a una solución en común, o usar la creatividad, como en el pensamiento de diseño, la empatía y la creatividad para poder resolver problemas. Entonces, por un lado, les estamos brindando esas herramientas, y por otro lado, como contrastando también, yo creo que en esta era de la inteligencia artificial, algo que es muy importante es también resaltar y trabajar muy fuertemente todas las capacidades y las competencias que son exclusivamente humanas, ¿no? Como la creatividad, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el liderazgo, empezar a que los estudiantes puedan empezar a trabajar fuertemente eso que los va a distinguir de cualquier inteligencia artificial. Y en ese sentido, abordando ya un poco la segunda parte de esta pregunta, entiendo que la mejor forma para trabajar esta competencia son las metodologías activas, donde nosotros pongamos al estudiante, es decir, se trata de poner al estudiante en un rol no solo protagónico, sino que tenga que empezar a resolver problemas, ¿sí? Hablamos de aprendizaje basado en proyectos, hablamos de resolución de situaciones problemáticas, de design thinking,
lugares donde ese protagonismo pueda usar esas herramientas que le vamos a estar dando y que vamos a estar construyendo con los estudiantes. Y a partir de ahí sí podemos empezar a pensar en cómo vamos a abordar la inteligencia artificial en educación. Y por otro lado, como te decía, bueno, la divido en dos la pregunta, ¿y cómo nos potencia? ¿Cómo nos puede potenciar? Bueno, hoy hay infinidad de herramientas y de posibilidades. Voy a tomar una en particular, que es la personalización del aprendizaje, ¿sí? El Learning Analyst nos permite medir a partir de gran cantidad de datos y análisis de volúmenes de datos enormes, todo lo que va pasando en general, puede ser en una universidad, en una escuela, en cualquier instancia educativa, y de esa forma podemos empezar a personalizar recorridos educativos, pensando en cuáles son por ahí los espacios que más le cuestan, los intereses que tiene ese estudiante, desde qué lugar poder abordarlos, todo lo que tenga que ver con recabar información acerca de ese recorrido, permite que la inteligencia artificial haga ese análisis y le brinde a los docentes herramientas para actuar en base a esos resultados y poder redirigir y reacomodar muchas veces las experiencias que van llevando. Así que bueno, un poco esa es mi mirada acerca de cómo aborda la educación a la inteligencia artificial. Gracias, Franco. Bueno, justamente la pregunta para Vero es, bueno, ¿cómo desde las instituciones empezamos a implementar estas cuestiones que mencionaba Franco, estas personalizaciones, estos cambios en las metodologías de enseñanza? Porque, bueno, cuando las instituciones no tienen el interés o, digamos, la ambición de hacerlo, es cuando estas cosas fracasan. Bueno, acá hago un llamado a reivindicar a la figura de los directivos de escuelas. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando escuchamos hablar de educación y inteligencia artificial en el último tiempo, siempre hablamos de qué va a pasar con el aprendizaje, qué va a pasar con los chicos, qué es lo que hacen los docentes con la inteligencia artificial. Cuando descargamos de la UNESCO, y les propongo que lo hagan, los materiales que tienen para docentes, está el cuadernillo de habilidades y competencias que tienen que desarrollar los directivos con respecto a inteligencia, perdón, un acto fallido mío, los docentes con respecto a la inteligencia artificial. Y está el cuadernillo para alumnos, qué competencias en inteligencia artificial deben desarrollar los alumnos. Y yo digo, ¿y dónde están los directores? ¿Qué pasa que no piensan en los directores? Y volviendo un poco, no sé si estuvieron en la presentación que hizo Pergolini de Mirar el Bosque, me parece que hay que reivindicar los equipos de gestión dentro de las escuelas porque son los que tienen la obligación de ver el bosque. Y en este bosque me parece que hay que pensar en una gestión 360 para que no frustre, para que realmente la inteligencia artificial pueda aportar valor dentro de una escuela. Y les comparto, si me permiten, una fórmula que es más que una fórmula, una regla memotécnica que uso personalmente para dirigir la institución educativa en la que todavía hago base, pero que también recomiendo a equipos de gestión directivo, que es muy fácil, se lo van a acordar seguro, que es una T, ¿sí? Una T de tecnología por R al cubo, porque me parece que cuando miramos una escuela, una institución educativa, siempre tenemos que pensar en 3 tipos de relaciones para gestionar. Una de las relaciones es la relación con el entorno, con la comunidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, pensar qué de la tecnología digital, en este caso de inteligencia artificial, me puede ayudar a aportar valor a las relaciones con el entorno. Ahí hago un paréntesis y digo, bueno, ¿qué pasa si la escuela se volviera permeable y en vez de seguir pensando no solo como una pyme o como una célula del Estado, pensáramos en qué alianzas podemos hacer con el mundo corpo, que está más acelerado en el desarrollo de inteligencia artificial, que pueda nutrir una de esas R de mi regla memotécnica, ¿sí? La otra R es la R que tiene que ver con ir al hueso en lo pedagógico. Cuando planificamos y pensamos en qué tienen que aprender, qué programas de estudios vamos a dar, no importa qué tanta, o sí importa, pero para otra charla, en qué proporción están balanceados los contenidos y las competencias, pero en esa parte que va bien al hueso del programa de estudios, ahí lo importante de las relaciones tienen que ver no solo con contenidos y objetivos, sino con quién es mi estudiante, qué necesito que aprenda, cómo lo voy a evaluar, qué evidencias tengo, qué datos tengo.
Me parece que, de nuevo, vale la pregunta de esa T que potencia, el T por R al cubo. ¿Qué de la tecnología, qué de inteligencia artificial nos puede servir para planificar mejor la ruta de aprendizaje? ¿Sí? Y acá, por ejemplo, hay mucho, y tomo lo que vos decías de personalización de aprendizaje, muchas herramientas de inteligencia artificial para trabajar con el propio alumno, pero también para dar una ayuda tremenda en todo lo que tiene que ver con las nuevas necesidades de educación inclusiva y trabajar con adecuaciones curriculares. Y entonces ahí también tengo una forma de potenciar y agregar valor a las relaciones pedagógicas para personalizar a ese estudiante que va bien por el mismo camino que todos, que los 29 del curso, pero también para dar apoyo y algo más personalizado a ese otro estudiante. Pero sobre todo también porque podemos ayudar a los docentes a planificar mejor con herramientas de inteligencia artificial y a tener asistentes expertos en tantas otras cosas más allá de lo pedagógico, pero que hoy en día hay que tener en cuenta a la hora de armar una planificación. Si no estoy siendo clara, después me interrumpen y me preguntan. Y la tercera R, que me parece súper importante, es con qué herramientas de inteligencia artificial, con qué de lo que hay en inteligencia artificial yo puedo potenciar la relación con el aprendizaje de cada uno de los que estamos dentro de la institución. El aprendizaje conmigo mismo, todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo. No podemos pensar, me parece a mí, en trabajar habilidades blandas en nuestros estudiantes si no tenemos equipos directivos que lideren una comunidad de aprendizaje y que trabajen pensando en cómo ayudo a mejorar la relación con el propio aprendizaje de los que también tienen que enseñar a aprender dentro del colegio, ¿no? Entonces, sintetizando el cómo se hace, me parece que hay que pensar en qué valor puede aportar la inteligencia artificial, pero desde una mirada de gestión, pensando en el bosque, porque una institución educativa tiene toda esa complejidad de todos esos laberintos que se van armando y que tienen que poder ser transitados. Gracias, Vero. La última pregunta para los tres, y nos queda un poquito tiempo, es, bueno, en este nuevo mundo, ¿cómo es la educación? Bueno, en ese punto partiría de lo macro para llegar a lo micro. Me parece que la nueva educación tiene que tener primero, desde la gestión, y hablo de ministerios, inspecciones, directivos, tiene que tener algo de base que por tan natural o por tan sencillo no se está dando, y es que conozcamos, quienes tenemos responsabilidades en el sistema educativo, que conozcamos de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Trascender prejuicios, trascender miradas limitadas, parciales, y desde ahí empezar a proyectar desde un concepto mucho más horizontal, y eso ya sería inédito en los sistemas educativos, teniendo las voces de los estudiantes primero, de los docentes después, de las instituciones y de todo el contexto para ver cómo involucrar esta tecnología y cómo lograr lo que comentaban recién de cómo producir, no solo consumir tecnología. En un segundo escalón pondría que esa nueva educación necesita inevitablemente de una totalmente renovada formación docente. Una formación docente que trascienda esquemas anteriores y que no se crea actualizada por haber puesto en el último año de una carrera de profesorado una materia que se llame IA y educación, sino que traspase las nuevas tecnologías y las nuevas lógicas tecnológicas, toda la formación de los docentes, no para ser especialistas en programación o en informática, sino para entender y poder guiar y promover a esos estudiantes que les toquen de nivel inicial, primario, secundario o universitario, y que puedan aprovechar estas tecnologías desde una mirada crítica, ética, pero a la vez productiva y proyectiva. Y finalmente, permítanme entrar en una cuestión netamente pedagógica, pero que para mí es el reflejo y paradigma de lo que nos invita a transformar otros ámbitos, y es la evaluación. Hay que repensar ese momento que hoy es central y transversal en cualquier momento educativo para ir del producto, que es lo que hoy se espera en una evaluación, al proceso. Que sea más importante ese proceso mediado y traspasado por la IA, por la tecnología, pero también por un montón de habilidades blandas que nombraban recién,
y que nos invite a reconvertir la educación. Hoy, uno de los grandes dilemas en los ámbitos universitarios de grado y de posgrado son los trabajos finales, las tesis. ¿Qué hacemos con esto que nos están entregando con IA? Partamos de ahí. Si no puedes contra ellos, únete, dice por ahí un dicho. Bueno, partamos de que un trabajo final de doctorado incluya desde el momento 1 el uso de la IA para repensarse. Y ahí aparecen herramientas y tecnologías que hoy no estamos aprovechando en educación. El sector tecnológico nos está mirando y está produciendo herramientas para la educación específicamente. Nombro algunas. Notebook LM nació para el ámbito académico. Consensus, Semantic Scholar, Perplexity. Son herramientas que no estamos viendo y que nos sirven de base para repensar esto que decía. Bien, ahí recordando, recién estuvimos en la charla de Mario Pergolini y cuando está cerrando, el entrevistador le pregunta, ¿crees que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo? Y Mario contesta, ya lo está cambiando, ¿no? Entonces a mí ahí se me resuena algo, cuando hablamos de cambios, tenemos que hablar de adaptación. Hay una frase de Darwin, o por lo menos que se la adjudican a Darwin, que dice, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Y creo que ese es el lugar que nos toca también desde el campo educativo, ¿no? No solamente pensando en el campo educativo entero, sino también en los agentes, ¿sí? Aplica para los docentes, aplica para los estudiantes que tenemos que preparar, los tenemos que preparar para poder desarrollar esa capacidad de adaptación a lo que viene, que es bastante incierto. Entonces, también tenemos esa responsabilidad. Y para cerrar, creo que hay 3 pilares desde donde tenemos que abordar todos los agentes del campo educativo a la inteligencia artificial. El primero es el ético, ¿sí? Desde la ética nosotros podemos encauzar hacia dónde creemos que tiene que ir esta irrupción de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías que van a aparecer. Por otro lado, es el pensamiento crítico. No podemos nunca dejar de poner una mirada crítica acerca de lo que hacemos, ¿sí? Sobre todo en la aparición de las herramientas digitales que traen consigo brechas, sesgos y a partir de eso un montón de dificultades que van calando a nivel social y nosotros desde el campo educativo tenemos que hacernos cargo de ponerle esa mirada crítica. Y por último, siempre que hablemos de tecnología, ya sea inteligencia artificial o de cualquier otra, en el campo educativo tenemos que bregar por el criterio pedagógico. Tenemos que hacerlo desde un espacio con profundo sentido pedagógico, no incorporar por incorporar. Ya me olvidé la pregunta porque me quedé muy detenida en todo lo que ustedes estaban diciendo y los iba repensando en mi cabeza como interlocutora, pero creo que era algo así como hacia dónde va la nueva... ¿A dónde va la educación en este nuevo mundo? Estaba así como multitasking. A ver, me parece que también tenemos que ser realistas y no pensar en Futurama permanentemente y decir, bueno, ojo que todavía tenemos escuelas ranchos con multiedades y sin conexión. Y después sí tenemos la escuela ultra top con todo el chiche tecnológico ahí. Entonces me parece que ahí sirven ver los resultados de estadísticas, de las pruebas a aprender, por ejemplo, a nivel local, y decir, en definitiva, ¿por dónde pasa la dificultad común? ¿Cuál es la debilidad? Bueno, lectura comprensiva. En un caso será por sesgo cognitivo, porque están sobreestimulados con pantallas y si se les corta Wi-Fi no saben qué hacer. Y en otro porque no llegaron a ese primer escalón. Bueno, ¿cómo lo podemos trabajar? Y de nuevo, ¿qué tenemos ahí de inteligencia artificial? ¿Qué herramientas que nos permitan para ir levantando el piso, haciendo que se superen esos estudiantes desde el punto de partida y trabajando simultáneamente con los docentes? No se puede pensar, me parece, linealmente el cómo va a ser la escuela del futuro o cómo se está transformando la educación, porque conviven en la misma época, pero paradójicamente en distintos tiempos de desarrollo, muchos sistemas educativos. Entonces me parece que eso hay que tenerlo claro y que hay que buscar puntos en común. Sí me parece que es importante también tener en cuenta que la escuela va a seguir existiendo. Y ahí
me parece que tiene vigencia todavía algo que había respondido Anguita, que es un filósofo español, en una entrevista que le hicieron en el diario El País en el 2016, que le preguntaban por el futuro de la escuela, si la escuela tenía futuro en el medio de los avances tecnológicos. Imagínense que todavía nadie sabía que era el ChatGPT. Y él contestó algo así como que sí, seguramente iba a seguir existiendo hasta tanto la sociedad no resuelva el cuidado de los niños. Y eso sigue vigente, la verdad que sí. Lo que sí me parece que es desafiante y nos va a servir como para pensar por dónde o qué hacemos con los niños en la escuela mientras lleguen niños y no perros. ¿Qué hacemos, digo, por el tema de la natalidad, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños en la escuela? Ahí empezar a pensar en qué se va a necesitar. Bueno, ¿es necesario que yo le explique al chico las tablas de la misma manera que antes? ¿O esto lo puedo resolver con una IA, lo puedo resolver con un agente? ¿Le puedo generar una ruta de aprendizaje? Bueno, ¿para qué vendrían a la escuela? Si lo pienso desde ese lado, me parece que a futuro la escuela tiene como el enorme potencial y la enorme oportunidad de transformarse en un gimnasio emocional y un gimnasio cognitivo, ¿no? Gimnasio cognitivo, y va en línea también con lo que ustedes decían de habilidades blandas y pensamientos críticos, por dos cuestiones: por los que están abajo con mucho déficit intelectual, por problemas de pobreza, porque están caídos de las economías regionales y demás, pero también por el sedentarismo cognitivo que trae el abuso de pantallas. Entonces, la escuela como un lugar de ejercicio cognitivo y de ejercicio emocional también, un gimnasio emocional, porque bueno, ya sabemos las consecuencias del exceso de pantallas, la dificultad que tenemos para interactuar y para reconocer lo humano sin quedar atrapados en chats conversacionales que nos generan una fantasía que no existe o que después nos impiden encarar una conversación sentida con una persona de carne y hueso, ¿no? Entonces creo que la educación a largo plazo va para ahí, a mediano plazo importa trabajar en el aquí y ahora desde esa mirada del bosque y pensando en qué valor podemos agregar a nuestros proyectos educativos que impacte, y acá sí marca una diferencia con respecto a la educación tradicional, no solo en el estudiante, ¿sí? Porque me parece que ahí hay un error tremendo otra vez, sería volver a pensar en la diada docente, estudiante y como que todo se diera dentro del mismo salón. Digo, estamos hablando de romper con la escuela tradicional y hablamos de si los docentes y los estudiantes, qué pasa con la educación tradicional. Quiere decir que en el fondo nuestras cabezas intuyo que estamos pensando en un aula. Y ahí vuelvo a citar a Anguita: más escuela, menos aula, más comunidad de práctica, más comunidad de aprendizaje, desde un liderazgo de gestión que apunte no solo, y esto lo repito a propósito, al estudiante, sino en qué puedo hacer yo para potenciar las relaciones del propio aprendizaje de todos los padres de mi comunidad educativa, de todos mis docentes. Y cierro con esto. Hay algo que dice Harari en Nexus, que a mí yo lo remarqué, que dice que las plataformas de medios y las escuelas tienen la capacidad y el poder como para hacer escalables conversaciones en momentos de irrupciones fuertes dentro de una sociedad. Si pensamos en términos de matrícula, las instituciones educativas, nivel inicial, primario y secundario, concentran la mayor cantidad de gente, ¿sí? Y el mayor número de matrícula. Si queremos escalar conversaciones para pensar qué sentido hay que darle a la educación y qué pasa con la IA y cómo vamos a pensar y a relacionarnos en tiempos de IA, ¿por qué no aprovechar que tenemos a todos esos clientes cautivos que podemos hacer escalar esas conversaciones y ojalá en la próxima edición esto rebalse de gente porque estamos más conectados el sector compo con el sector pyme, con el sector escuelas, porque también ahí si no se nos queda un eslabón perdido que es el de la empleabilidad. Y cuando hablamos de empleabilidad no estamos hablando solo de que la gente le sirva a la corpo, sino de los proyectos de vida de los estudiantes que pasan por nuestras instituciones. Gracias. Muchísimas gracias a los tres.